Le invito a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. El título del mensaje de esta noche: mayor atención. Damos gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Amén a la palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria por siempre. Gracias, oh Rey, por la abundancia de tu amor y de misericordias, por tu bondad infinita hacia nosotros. Hoy, Señor, como pueblo tuyo nos presentamos, rindiendo nuestro ser a ti, reconociendo tu señoría y santidad, y sabiendo que tu palabra es perfecta y poderosa y eterna. Hoy, Señor, nuestras vidas buscan tu rostro, por cuanto comprendemos de que sin ti dejamos de ser. Y es por eso que en esta noche, Señor, te pedimos que tú nos des oídos de sabios para escuchar tu palabra, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Que nos des un corazón abierto, sensible, Padre, por cuanto tú te complaces en enviar tu palabra a tales corazones. En esta noche, Señor, levántate en medio nuestro y haznos descansar en tu presencia. Que el poder de tu Espíritu Santo tome el control y dominio total del mundo físico como así del mundo espiritual, para que todo quede bajo tu dominio y poder y tu nombre sea engrandecido. Señor, yo te ruego en esta noche por mi alma pedirte la gracia y la sabiduría para poder impartir tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, con la autoridad de tu palabra, reprendemos toda fuerza de iniquidad, toda fuerza de maldad, todo espíritus inmundos que se muevan para atormentar, para distraer, para traer cansancio. Y en el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar, declarando nuestras vidas libres para tu gloria, Señor, y para tu alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mirando la palabra del Señor, el texto que hemos leído, una palabra que siempre tiene para decirnos el Señor algo. Sabemos que la casa de Dios es la casa donde Dios ha elegido para convocar a su pueblo. Esto va en contra de muchos en los cuales dicen: yo en casa puedo leer la palabra, en casa puedo orar, yo no necesito congregarme. Bueno, ese pensamiento escapa a la voluntad de Dios, por cuanto Dios ha establecido un lugar de convocatoria que es la casa del Señor, diferentes iglesias, diferentes congregaciones, diferentes siervos del Señor, donde Dios lo coloca como siervos para levantar un pueblo de Dios, donde ese pueblo tiene que ser alimentado por la palabra, instruido también en lo que significa
la alabanza a Dios, la adoración a Dios, el servicio a Dios, el caminar con el Señor. Tiene una implicancia en muchos factores de todas nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros no le restamos importancia al tiempo de congregarnos, estamos como rebelándonos o no estamos rebelando contra el Señor, porque no es ocurrencia de hombre congregarse, sino es mandato del Señor. Y una de las cosas muy importantes que el Señor nos trae para edificarnos en el conocimiento de la verdad, para que nosotros crezcamos en esa verdad y por esa verdad, para que nuestras vidas estén cimentadas en la palabra de Dios, en sus promesas como en sus demandas, para que nuestras vidas puedan alcanzar un nivel de fe suficiente para poder tener un equilibrio espiritual. ¿Sí? Y Dios nos trae a su casa con ese motivo. Pero uno de los problemas mayores que ha tenido el hombre, y especialmente el pueblo de Dios, no lograr tener la capacidad de oír a Dios, por cuanto no le vemos, ¿verdad? Dios no se muestra fácilmente, sino se revela a través de su palabra. Y ahí está uno de los problemas de que desde el primer pueblo que Dios levantó hasta los tiempos de la iglesia, de que el hombre es como que ha perdido la capacidad para escuchar a Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. Y por eso es que muchas veces no se camina como tendríamos que caminar, porque se nos escapan conceptos de la palabra de Dios que nos dejan a mitad de edificación. Es como que usted empieza una casa y se le acabó el ladrillo, por ejemplo, y queda ahí, parado. No puede seguir edificando porque le falta material. Así pasa con el pueblo de Dios, pasa con nuestras vidas cuando no tenemos la capacidad de oír la voz del Señor a través de su palabra. ¿Por qué razón menguamos? Por la simple razón de que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y es el punto principal para un creyente, tener la capacidad de escuchar hablar al Señor. Porque si ustedes se ponen a pensar, estamos cansados de ¿qué? De escuchar a los hombres, ¿verdad? Pero eso ese pensamiento tenemos que cambiarlo, arrancarlo de nuestro corazón y de nuestro pensamiento, para saber de que cuando Dios convoca a su pueblo, donde hay exposición, lectura de su palabra, tenemos que saber de que Dios mismo está hablándonos a nosotros con un propósito. Y cuando esto escapa de nuestras vidas, sucede que quedamos a media edificación. Por eso es que cuando Dios nos ministra a través de su palabra, no tenemos, como dice la palabra de Dios en esta noche que hemos leído, no tenemos que tener rapidez para responder, sino más vale recibir la palabra atentamente, oírla, razonar lo que Dios habla, luego esa palabra, por medio de la fe puesta en obra, nuestras vidas se van amoldando a la voluntad de Dios, o el carácter de Cristo comienza a desarrollarse en nosotros, y después con certeza vamos a poder determinar hacer promesas a Dios porque sabemos que la vamos a cumplir. El problema es cuando nosotros comenzamos a comprometernos con Dios, a prometer al Señor,
y no estamos escuchando claramente lo que el Señor nos está hablando, instruyendo o demandando. Y este es el tiempo de que el enemigo aprovecha todo eso. ¿Sabe por qué? Porque llegamos a la iglesia y muchas veces llegamos aturdidos con muchas situaciones contrarias a nosotros. Porque se meten gigantes en nuestros caminos, que batallan en nuestro pensamiento, que batallan en nuestra alma, hermano. Y si nosotros no venimos a poner nuestro corazón en la presencia de Dios unos minutos antes, para que esa carga vaya a los pies del Señor y tengamos libertad para escuchar a Dios, quizás como llegamos nos vamos a ir, y nos vamos a ir sin edificación, sin un concepto claro que nos puede servir para nuestras vidas, para poder alcanzar libertad en ciertas áreas. Por eso es que dice, cuando fueres a la casa de Dios, no te apresures a proferir palabras. Más vale tener un oído atento, pero un corazón abierto, en plena certidumbre de fe. Porque cuando tenemos esto en nosotros, Señor, tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Señor, tu palabra es la que penetra en lo profundo de mi corazón. Tu palabra es la que puede partir mi alma. Tu palabra es la que puede sanar mi ser interior. Cuando nosotros cambiamos esta posición de palabra de Dios a palabra de hombres, ahí es cuando erramos. Si bien Dios usa sus vasos a través de la gracia a cada uno de sus siervos que ha dado, ¿sí?, para justamente hablar su palabra. Pero nosotros nos damos cuenta como siervos que en este tiempo hay mucha gente que no está atenta a su palabra. Por eso es importantísimo, por ejemplo, el día domingo, que de esa puerta para allá solamente el portero. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que se quedan detrás de la puerta, seguramente, hermanos, seguramente que se vuelven a sus hogares vacíos. Seguramente. Porque no se puede escuchar medio mensaje. O lo escuchamos completo o no lo escuchamos. Y esto no es para ir en contra, para retar, sino porque nosotros como trompetas de Dios tenemos que apercibir, ¿sí? Tenemos que alertar para que cuando cada uno lleguemos a la casa de nuestro Dios, llegamos con un propósito, llegamos ya determinados a rendirle culto al Señor y luego dejarnos ministrar por su potente voz y palabra. Gloria al nombre de nuestro Dios, hermanos. Por eso es que allí cuando el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, ¿sí? Representemos la iglesia del Señor como la casa del alfarero. ¿Por qué razón? Porque aquí el Señor nos hace oír sus palabras. Aquí el Señor nos toma a través de esa palabra lanzada, bajo la acción poderosa de su Espíritu Santo, nos toma en sus manos y comienza a trabajar en nosotros. Y no nos gusta, ¿verdad? ¿O sí? Sabes que la palabra de Dios muchas veces impacta fuerte y a veces duele, pero en eso consiste, en que el trabajo de Dios sea efectivo, porque tiene que confrontarnos. La palabra de Dios tiene que hacer mellar en nuestro corazón, marcarnos de una manera a fuego, porque nosotros después que somos marcados a fuego tenemos que tomar una determinación, ¿sí? ¿Y cuál es esa determinación? O nos rebelamos contra esa palabra, o me quiebro y reconozco que necesito entrar en terapia con el Señor. Y si esa determinación tomamos, seguramente que el Señor va a hacer algo poderoso en nuestro ser interior. Gloria sea a nuestro Dios.
En Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Aquí hay una respuesta a tantas preguntas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí hay una exposición de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablándole a sus discípulos acerca de los dos cimientos, de una edificación espiritual. Si bien el Señor le estaba dando un ejemplo de la edificación material de una casa a la edificación espiritual de una persona. Y aquí esta palabra es la que da respuesta a muchas preguntas cuando miramos así el entorno de la iglesia, cuando miramos así muchos hermanos de otras congregaciones que los conocemos, los cuales hemos compartido tiempo, oración, palabra, también hemos compartido hasta fiestas, casamientos, y hoy no están. Y nos preguntamos, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Nos preguntamos, ¿por qué? Esta es una respuesta. Porque Jesús dijo, por cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, no las pone por obra. Porque lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es tener instrucción y dejarla de lado. Es lo peor que nos puede pasar, hermanos. Yo recuerdo cuando entré en una metalúrgica tenía 17 años y me colocaron al lado de un balancín de 150 toneladas. Y allí vino el capataz, me explicó cómo trabajaba la máquina y se fue. Pero vino un señor y me dijo, mira pibe, esta máquina trabaja así, 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 así y así. ¿Entendiste lo que te enseñaron? Sí, bueno. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Ves tus manos? Bueno, esa matriz que vos ves ahí, esa matriz se puede arreglar. Pero si vos no prestás atención y dejás esa mano abajo y apretás la palanca, te quedás sin dedo y tus dedos no tienen arreglo. No se arreglan más. Entonces, si eso es así, pensé yo, aquí hay que estar despierto y con mucha atención y con mucho cuidado. Porque ya uno recibe la instrucción del peligro que corres en la máquina. Entonces, ya conociendo vos que hay un peligro de por medio, tenés que estar atento, ¿verdad? Bueno, así es la instrucción espiritual. Y es lo que nos da la respuesta de mucha gente que quizás estuvo en la iglesia y hoy no está. Simplemente porque no escuchó a la voz del Espíritu Santo, su palabra viva y poderosa. Quizás escuchó al hombre, quizás escuchó a muchos predicadores, pero no escuchó la voz del Espíritu Santo para que esa persona pueda permitirle que esa palabra pueda edificar su vida, hermanos. Entonces, tenemos instrucción, ¿verdad? Tenemos parte de conocimiento, si bien no conocemos completamente al Señor y su voluntad, pero tenemos una gran parte que es más que suficiente para que nosotros podamos poner por obra su palabra y caminar en ella por fe, hermanos. Y es doloroso, porque ¿quién de los que estamos aquí, todos hemos tenido diferentes batallas? ¿O no? Todos hemos pasado, quizás algunos por pruebas límites.
Pero ¿qué nos ha sostenido? La fe en esa palabra que ha ido edificando nuestras vidas, que nos hacen descansar y confiar que el Señor puede ayudarnos. Y el que desechó esa edificación, el que desechó esa palabra, cuando vino el tiempo de prueba, o vino la persecución, o vino ese río con ímpetus que es aún el mundo, la casa quedó en ruina. Pero ese no es porque Dios falla, hermanos. No es el Señor el que falla, somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que nos hemos desviado de la mayor atención a Dios. Hemos creído muchas veces que el Evangelio es una religión. Y el Evangelio no es una religión, sino es una relación con Dios, su palabra y un estilo de vida marcado por Jesucristo. Queda marcado en Jesús para que nosotros podamos decir que se puede, que podemos caminar en la voluntad del Señor. Por eso es doloroso cuando uno mira y dice, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Qué pasó? Y quizás lo visitamos, los alentamos, y cuando abre su corazón nos damos cuenta que dejó caer muchas palabras. Dejó fluir fuera de su corazón mucha palabra que, lógico, en el tiempo venidero le iba a necesitar y no la tuvo. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que levanta al hombre, a la mujer de Dios en fe. Esa palabra de Dios es la que sostiene nuestras vidas. Esa palabra del Señor es la que alimenta nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, la que vivifica nuestra alma. Por eso es que Isaías le decía al Señor que le diera oídos de sabio. Y es lo que nosotros necesitamos, oídos de sabio, cada vez, cada día, para escuchar al Señor. Más en este tiempo, en estos tiempos difíciles, hermanos, donde hay mucha confusión, donde hay muchos evangelios diferentes al verdadero, por supuesto, donde se predica muchas cosas que están fuera de la doctrina del Señor, donde a las personas las están llevando simplemente a que tengan sus bolsillos llenos o su cuerpo sanado, pero el Evangelio va más allá. Jesús no vino solamente para dar bendición material, porque tiene poder Dios para hacernos, pero Jesús vino a salvar nuestras vidas y para darnos una bendición en nuestra alma de fe y esperanza. Gloria al Señor. Entonces nos damos cuenta de que aquí el que falla no es Dios, sino somos nosotros, hermanos. Somos negligentes en este sentido. Por eso allí en el libro de Hebreos capítulo 2 habla el Señor claramente, ¿verdad? Habla de qué habla el Señor allí. De que estemos atentos a lo que se nos ha hablado. Por tanto, dice la palabra, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y aclara, no sea que nos deslicemos. O sea que siempre hay una posibilidad de deslizarnos cuando nosotros abrimos una puerta a la atención debida al Señor. Ustedes recuerden de que el pueblo de Israel fue confrontado siempre, ¿verdad? Desde temprano y sin cesar, habló a través de sus profetas de una y otra manera. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue la respuesta a Dios? Simplemente porque hablaba Isaías, simplemente porque hablaba Jeremías, simplemente porque hablaban otra diversidad de profetas. No, era Dios que hablaba a su pueblo. Y hoy igual, hermanos, hoy es igual. Por eso nosotros tenemos que
prestar atención para que nuestras vidas, cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes, más en este tiempo. Porque ¿sabes por qué tenemos que tratar de mantenernos firmes? Porque hay una humanidad que espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay mucha gente que necesita salvación, y la salvación solamente va a venir a través de la iglesia del Señor, a través de tu vida y de mi vida, llevando el evangelio a esas personas. Entonces, en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 32, ¿cómo evitar pérdidas? Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. ¿Cómo nosotros vamos a guardar los caminos del Señor? ¿Cómo conocemos cuáles son los caminos del Señor y los caminos del mundo? ¿Cómo lo logramos a separar, a discernir? A través del conocimiento de su palabra, donde nos marca el camino angosto, el camino que está trazado en su perfecta y sola voluntad. Por eso allí habla, dice, bienaventurado el hombre que me escucha, la capacidad de tener un alto, de poder meditar en lo que Dios nos habla, nos dice, separar la parte mayor, la cual es de bendición y la que me conviene a mí, porque siempre Dios nos va a poner los dos puntos, lo que me bendice y lo que me va a traer desgracia. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea que, hablando, escuchándole al Señor, creyendo que lo que el Señor me dice es verdad y que me conviene, cuando yo doy el paso de determinación, de creer a lo que Dios me enseña y lo pongo por obra, ¿qué hallo? La vida, a través de que aquí está hablando de la sabiduría. Dios es sabiduría. Y la sabiduría que tiene el Hijo de Dios justamente es vivir en una vida de piedad, poniendo por obra sus mandamientos y viviendo en su voluntad. Por eso es que la vida espiritual no se halla en ningún lugar que no sea que en el centro de su palabra. La vida espiritual no se encuentra en un colectivo, no se encuentra en la calle. La vida espiritual se encuentra cuando nosotros tenemos cada día un encuentro con el Señor y su palabra, la cual nos habla, nos confronta, nos endereza y nos hace ver la luz por donde Él quiere que caminemos, hermanos. Allí está lo que el Señor pide de nosotros. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. O sea, el que se encuentra con Dios, el que se encuentra con Cristo, el que nace de nuevo, el que deja que esa palabra germine dentro de su corazón y comience a crecer para dar fruto, allí seguramente que se manifiesta la vida de Dios. ¿O no? Claro que se manifiesta la vida del Señor. ¿Por qué? Porque hay una transformación interior donde Dios comienza a regenerar nuestro corazón y mente, donde ya nuestras palabras, nuestros deseos, nuestra conducta comienza a cambiar, a ser transformada. Porque Dios nos saca del camino de la muerte y nos mete en un camino de vida y de paz. Pero todo lo contrario, si nosotros rehusamos,
si rechazamos, si nosotros no le damos la importancia ni el valor suficiente o le damos, digamos así, el primer lugar a esa palabra, seguramente que tendremos muchos problemas y dificultades. Pero si tenemos ese corazón obediente, seguramente que muchas cosas van a cambiar y Dios de nuestro lado nos va a ayudar a permanecer y seguir hacia adelante. Proverbios 15. Versículo 31. Y vuelve a aclarar: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. O sea que la persona que tiene la capacidad de escuchar a Dios y abre su corazón para que su vida sea cambiada, porque justamente la palabra de Dios es la que amonesta nuestros errores, amonesta nuestras torpezas, amonesta nuestra mala conducta o una conducta que está fuera de su voluntad. Si nosotros a esa amonestación somos prontos para oír y para corregir, dice que vamos a morar entre los sabios. O sea que Dios nos da a nosotros una posición distinta a las del mundo. El mundo vive perdido, ¿sí?, sin esperanza, con gente que cree que es sabia, pero no tiene la sabiduría de Dios, por cuanto no la conoce. Pero su iglesia, lo que cada día estamos recibiendo consejos del Señor, tenemos una posición de sabios, porque no caminamos en nuestra sabiduría humana, sino caminamos con la sabiduría que el Señor nos ha dado a conocer a través de su palabra, que nosotros hemos creído que podemos poner por obra sus mandamientos, y poniendo esos mandamientos allí, nosotros somos automáticamente hechos sabios por el Señor. Un lugar totalmente diferente al incrédulo, totalmente diferente a aquel que tiene sabiduría mundana o sabiduría diabólica, porque hoy nos encontramos con esa sabiduría que rige aquí en la tierra. Pero si nosotros tenemos esa capacidad, hermanos, de que cuando Dios nos amonesta, hacer un alto, recapacitar y volvernos al camino de la sabiduría, nuestras vidas van a ser bendecidas, hermanos. Recuerden de que cada día tenemos una lucha, una dificultad diferente, pero al obediente Dios los respalda. Al obediente Dios los respalda. Ahora el desobediente, pobrecito, porque seguramente que tendrá que pagar consecuencias. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura hombres que fueron desobedientes a Dios y que tuvieron que pagar consecuencias difíciles por su posición, hermanos. Que el Señor nos libre de ser personas por no saber oír a Dios, por no escuchar al Señor, por no creerle a Dios, tengamos que sufrir. Y eso es triste, porque teniendo todo en la mano, teniendo el conocimiento, teniendo la gracia de Dios, teniendo el respaldo de su palabra, teniendo el poder de su Espíritu Santo, teniendo la bondad y la misericordia del Señor, tengamos que padecer por desobediente. Es terrible, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude verdaderamente a que nosotros podamos realmente seguir hacia adelante. Sabes que muchas veces nosotros el versículo 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Podríamos decir, ¿alguien quiere sufrir? ¿Alguien quiere padecer dentro de su pueblo?
Porque si alguien quiere padecer, quiere sufrir, quiere pagar caro, desecha la palabra que te disciplina. Desecha la palabra que te enseña, que te instruye, que te capacita, desechala. Es como que estás, el que desecha a Dios, abre puertas, como diciendo, venga todo el mal sobre mi vida. El que desecha a Dios. Pero el que está de parte de Dios y dice, aunque duela, yo me dejo disciplinar, me dejo corregir por el Señor, seguramente que su vida va a ser bendecida. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? Más que escucha la corrección tiene entendimiento, o sea, lo tiene claro, de que es mejor humillarse, quebrarse ante Dios, reconocer mi error, y así sé que con ese entendimiento que Dios me va a dar, o me da, mi vida va a cambiar y voy a ser bendecido, hermano. Este es un tiempo donde no nos podemos dar el privilegio de dejar caer principios de Dios, mandamientos de Dios. No nos podemos dar el lujo, porque son los tiempos donde Dios está tratando a su iglesia de una manera poderosa. Dios está perfeccionando a su iglesia. Y dejar caer palabras de Dios es no permitirle que el Señor siga perfeccionando nuestras vidas. Y eso hace de que el trato, la terapia de Dios sea mayor sobre nuestras vidas. Porque usted a un trapo de piso, cuando usted quiere sacarle mayor humedad, ¿cómo hace? Mayor fuerza, ¿sí? Hace sobre ese trapo, ¿verdad? Lo estruje hasta que se cortan a veces los hilos, ¿sí? Bueno, así el Señor hace con los desobedientes, ¿sí? Comienza en sus manos a forjarlo, ¿hasta qué? Hasta que los deja sin fuerza. Así como hace el salvavidas, ¿verdad? ¿Cómo hace el salvavidas en el mar o en las piletas? ¿Qué hace? Permite que primero se traiga un poco de agua, ¿verdad? Que pierda la fuerza, que quede sin fuerza el que se está ahogando. ¿Para qué? Para poder intervenir y sacarlo. ¿Por qué? Porque ha habido casos que en la desesperación lo llevó para abajo también al salvavidas. Entonces, ¿qué espera el salvavidas? Que pierda la fuerza primero un poco y luego después actúa. Bueno, así Dios trata con nuestras vidas. Por eso es que es importantísimo humillarnos, ¿sí? Es importantísimo bajarnos, dejar la soberbia, la altivez, la vanagloria, dejar nuestro propio orgullo, dejar de lado y decir, Señor, en tus manos estoy. Trátame porque yo necesito que me corrijas, necesito que me ayudes a que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Y seguramente que Dios lo empezó a hacer, como dice su palabra, que aquel que empezó su buena obra será fiel en terminarla. Claro que sí. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 15... Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí vemos en la parábola del sembrador, si bien aparentemente es cuando se ve que hay 4 corazones diferentes, cuando se expone la palabra o cuando se da el mensaje del Evangelio a diferentes personas. Depende del corazón, es cómo es la acción de la palabra del Señor y cuál es el cambio y cuál es la respuesta a esa palabra, a esa predicación. Pero también vale para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos el Evangelio y día a día, Dios envía palabras a nosotros, ¿verdad? Hay una constante. Dios no nos deja sin edificación. Dios
sigue enviando palabras para dar a conocer su plena voluntad a nuestras vidas. Pero aquí hay algo importante también, que lo que nosotros debemos mantener es ese corazón bueno y recto, para seguir reteniendo la palabra que hemos oído y la que viene en camino. ¿Por qué? Porque hay una constante, una perseverancia en el oír, en el recibir, en el guardar y en poner por obra. Es una constante, es un presente continuo. No es que yo ayer creí, puse por obra y hoy yo ya hice mi parte. No, para el Hijo de Dios, para nosotros que estamos en un proceso totalmente de transformación, necesitamos mantener viva esa fe, esa expectativa, hermanos, de recibir cada día el consejo del Señor y dirección de Dios. Por eso habla de que el que tiene un corazón bueno y recto y que permanece con esa expectativa de seguir recibiendo porque entiende que necesita cada día de Dios, porque sabe que depende de Él, eso va a garantizar una vida fructífera en el futuro. Porque muchas veces decimos, ¿por qué no doy fruto? ¿Por qué no hay fruto de arrepentimientos a veces? ¿Por qué no lo hay? Ahí está también, porque la palabra que hemos escuchado no la hemos escuchado como tendríamos que haber escuchado, y si la escuchamos mal, quizás la dejamos de lado, o si la escuchamos bien no le dimos mayor atención. Pero es este el tiempo donde nosotros tenemos que mantener ese corazón bueno y recto para seguir escuchando la voz del Señor, para que nuestras vidas en las manos de Él, en ese propósito que Él tiene, podamos ser esa iglesia fructífera para adentro, desarrollando primeramente el fruto del Espíritu con la ayuda del Señor, que se vea, y luego fructífero para afuera con respecto al Evangelio, a evangelizar y dar buen testimonio a las personas. Porque pasa por ahí. Como dicen muchos, ¿qué hacen en la iglesia los domingos 4 horas ustedes? ¿Qué hacen en la iglesia? Y algunos otros dicen, ¿ustedes qué es lo que comen? Porque, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, no hay un paralelismo en lo que dicen y en lo que viven. ¿Sí? Y eso sucede justamente porque no mantenemos ese corazón bueno y recto para poder fructificar una vida transformada por el poder de su Espíritu y palabra, hermanos. Pero sabemos que siempre hay un antes y un después. El antes es quizás hoy, que Dios a través de su palabra nos habla. Y el después, mañana, ¿qué vas a hacer con lo que hoy recibiste? ¿Qué vas a hacer con lo que hoy recibiste? Hermanos, cuando el último hombre que ganó el gordito de Navidad con unos buenos millones de pesos, seguramente que para ese hombre hubo un antes y un después, ¿verdad? De decir, bueno, yo hoy tenía 10 pesos y se encontró con el mañana con 10 millones de pesos. Y esa persona en ese después empezó a pensar qué iba a hacer con ese dinero, ¿verdad? Quizás pensó en invertir una cosa, comprar casa o comprar auto o lo que sea, invertir. Una determinación seguramente que lo llevó a hacer algo. Que nosotros pueda haber también ese anhelo de lo que hoy recibimos de parte de Dios, sea para mañana un después de qué voy a hacer con lo que hoy recibí. Si Dios me tiene que mover de la posición que estoy para producir cambios, dejémonos mover. Determinemos que Dios nos mueva.
Porque si Dios nos dice tenemos que corrernos porque seguramente Dios quiere hacer en nosotros su obra. Pero no podemos quedarnos como estamos, en el sentido de que dejé pasar mucho tiempo, muchos años, de la palabra, de lo que se habla, ni me acuerdo. Lo único que sé, que voy a la iglesia y vuelvo. Y ese no es el plan de Dios, ni es el propósito de Dios, de que vayas y vuelvas como entraste y saliste. El propósito de Dios es traerte, edificarte y luego para que tú pongas por obra. Ahí está donde se mueve la fe en Dios y en su palabra. Allí está donde tiene peso realmente la fe. Porque está de más oír mucho. Si lo mucho que hemos oído, no vamos a ponerlo por obra, hermanos. Está de más. Y seguramente que Dios va a demandar. Porque dice la palabra del Señor que al que más se le ha dado, más le demandará. Cuando nosotros muchas veces no somos realistas. No somos realistas. El pueblo de Dios no es realista y es a la vez como egoísta. Pero cuando tú miras lugares donde hay una necesidad de que Dios levante una familia pastoral, un siervo de Dios, para que pueda pastorear esas ovejas. Y cuando me refiero a pastoreo, me refiero a edificar esas vidas en el conocimiento de Cristo, para que esas vidas sean fuertes, firmes, permanezcan, crezcan y fructifiquen también. Y no hay, hermanos. Y nosotros estamos llenos acá de palabra. Llenos de palabra. Por donde quieras escuchar, hay palabras de Dios. Por eso digo, ¿cómo no podemos ser tan indiferentes? Entonces, si Dios está proveyéndonos un caudal de gracia y de palabra y de sabiduría, de revelación, ¿por qué no la aprovechamos? Aprovechémosla. Porque si nosotros aprovechamos eso, seguramente que luego vamos a ser mentores de otras vidas que necesitan ser edificadas, o otras vidas que necesitan una palabra que salga de tu boca que va a ser suficiente para levantarla si ha caído y para que Dios la pueda nuevamente restaurar. Por eso es que a veces, como digo, tenemos que ser conscientes y pensar. Si no podemos decir, estamos cansados de palabras, no queremos más escuchar. Con lo que sé me alcanza. Y si con lo que sabes te alcanza, ¿por qué no te pones en marcha? ¿Ah? ¿Por qué no agilizas tu vida en el Señor? ¿Por qué no te dejas impulsar por el poder del Espíritu Santo? Para que puedas demostrar que todo lo que recibiste de parte de Dios los quiere dar, así como recibiste de gracia, lo puedes dar de gracia. Por eso es que digo, ¿será que hay a veces egoísmo o no le damos importancia? Cuando miraba estos días la condición del país de Venezuela, esa juventud, hermano, sin esperanza, ¿no te lleva Dios a quebrar tu corazón y levantar un clamor por esas vidas? Sí, hermano, sí, porque detrás de lo que ve hay un trasfondo, ahí hay generaciones de bebés, de niños, de adolescentes, de preadolescentes, que sí o sí están siendo afectados por la situación. Entonces, como iglesia debemos levantar un clamor para que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Y si allí en ese país hay siervos del Señor legítimos, ministerios levantados por Dios, hombres que aman a Dios, que esos hombres puedan sostener a aquellos que están en el Evangelio y a través de esos hombres también puedan llegar otros que están ahora sin Dios, sin esperanza y sin ningún propósito de vida. Por eso es importante que nosotros aprendamos a tener una mayor atención por lo que el Señor nos habla, hermano. Libro de Santiago, capítulo 1.
Aquí el Señor nos pide un obrar en fe. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios nos trae a nosotros a una posición para limpiar nuestras vidas, para santificarnos, para a través de su misericordia, bondad, ir formando nuestros corazones. Y aquí la palabra del Señor nos da la única posición beneficiosa, que es recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Aún sea una palabra que traspase mi corazón, aún sea una palabra que va en contra de mis propios razonamientos, mis propios pareceres y pensamientos. Recibirla con mansedumbre, o sea, darle lugar, permitirle al Espíritu Santo que trabaje en mi vida. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron cuando Dios le hablaba? Endurecieron sus corazones y quedaron allí postrados en el desierto. Se rebelaron contra una verdad, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos habla. No nos rebelemos contra la verdad, sino la aceptemos en nuestras vidas, porque esa verdad es la que va a cambiar el curso de nuestras vidas, hermanos. La verdad de Dios cambia el curso de las personas, o acaso no cambió el curso de nuestras vidas. No solamente que cambió el curso eterno, porque nosotros íbamos directamente a la condenación, ¿verdad? Nos sacó de ese camino y nos puso en un camino a la eternidad. Pero también cambió el curso de nuestra existencia sobre la tierra. Porque si bien éramos viles, menospreciados, personas de una u otra mayor manera practicamos el pecado, y Dios nos sacó a través de su palabra y cambió el curso de nuestras vidas. Y si hemos recibido tanto beneficio de Dios, ¿por qué no vamos a seguir recibiendo la palabra que está implantada? La palabra que ya Dios dejó para que tú y yo no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino sigamos el camino que Él nos ha trazado, la cual puede salvar vuestras almas. Ya nuestras almas han sido salvadas, ¿verdad? Pero vivimos en un sistema donde estamos en peligro constantemente, ¿sí? Donde Dios constantemente está ayudándonos y nos ha dado poder a través de su palabra y su Espíritu. ¿Para qué? Para resistir el pecado, para huir de la tentación, para escapar de la inmundicia, ¿sí? Para escapar del brillo de este mundo que es atrapante, hermanos. Porque nadie escapa si no tiene el poder del Espíritu Santo, si no tiene a Dios morando en su corazón, nadie escapa del sistema de este mundo. Pero nosotros, Dios nos ha dado el poder suyo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su gracia, tenemos todo el beneficio del Señor. Y Él sigue salvando nuestras vidas de este sistema. Pero allí está lo que Dios pide. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Podemos escuchar mucho? ¿Sí? Pero de escuchar a poner por obra. Hay un presidente que decía que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y es verdad. En lo espiritual igual. Entonces, que el Señor nos ayude. Que podamos ser hacedores, poner por obra su palabra, vivir en su voluntad, vivir en sus mandamientos, para que no nos convirtamos solamente en personas con mucho conocimiento de Dios y poca vivencia. Recuerden que el Evangelio es vivencia,
no es puro conocimiento, es vivencia. El conocimiento es el que nos afecta para que vivamos en la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, no seamos solamente oidores, porque si nosotros somos oidores solamente, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. Y es más, no solamente nos engañamos, sino nos perjudicamos también. ¿Sí? Si vos tenés un vehículo, por ejemplo, ¿sí?, de un nivel bajo de aceite, ¿sí?, y no tenés líquido refrigerante, y seguís andando, ¿qué sucede? Fundís, ¿verdad? Quemás tapa, se destruye el motor. ¿Y tenés conocimiento de que tenés que tener un nivel normal en ambas cosas? Sí, lo tenés el conocimiento. Quizás a lo mejor por descuido puede suceder, pero la persona que tiene un vehículo no se descuida de esto. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? O sea, si nosotros no hacemos las cosas que tenemos que hacer, nos engañamos a nosotros mismos y nos perjudicamos a nosotros mismos. Si no le damos nivel de aceite y nivel de refrigerante, el motor se funde seguro. ¿Y quién se perjudica? ¿El mecánico? Nosotros mismos nos perjudicamos. Así, hermanos, si somos tan solamente oidores, nos engañamos y nos perjudicamos a nosotros mismos. Pero Dios no nos ha traído a su casa, nos ha traído a su reino, a su presencia, no nos ha dado la potestad de ser sus hijos para que nosotros nos perjudiquemos a nosotros mismos, sino por el contrario, para que seamos sabios, gente inteligente, gente temerosa de Dios, gente que ha alcanzado un nivel de sabiduría de Dios, porque allí está lo que Dios pide para bendecir nuestras vidas. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, este es para nosotros los feos, no es esto, ¿verdad? Nosotros no queremos ver nuestros rostros, pero los lindos se ven en el espejo, pero después se van y se olvidan también, ¿verdad? El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, miramos, consideramos, creemos, tenemos la fe suficiente y perseveramos en cumplir sus mandamientos de caminar en la voluntad del Señor, no siendo oidor olvidadizo, sino poniendo por obra todo lo que vamos aprendiendo. Si bien ni a vos ni a mí me es fácil, pero si Dios nos manda es porque se puede. Entonces, si alguno de lo que estamos decimos: no, yo no puedo, pastor. Entonces hay una cosa: o hay que nacer de nuevo, ¿sí?, o desarrollar o pedir al Señor: Señor, aumenta mi fe para que yo pueda creerte y no olvidarme de tu ley, sino mirarla atentamente y vivir por esa palabra, hermano. Por eso hay una consigna que el pueblo de Dios tiene que tener en su corazón: yo necesito oír la voz del Espíritu Santo. Necesito, Señor, que tú soples tu voz sobre mi vida, porque yo sé que tu voz es potente, Señor, y que si esa voz llega a mi corazón, seguramente va a traer cambios en mi vida. Voy a seguir confiando en ti, voy a mirar las cosas que se pueden, no voy a mirar atrás, sino por el contrario, me voy a aferrar a tus promesas, a tus palabras, me voy a asir de Cristo y de Él no me voy a alargar.
voy a creer, voy a confiar, voy a saber esperar en el tiempo difícil, porque seguro que voy a ver tu mano sobre mi vida, sosteniéndome en el tiempo difícil, en el tiempo de tormenta, en el tiempo de escasez, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo donde los gigantes se levantan de muchas maneras para quitarnos o robarnos, Señor, tu bendición. Voy a seguir afirmado en tu palabra. Pero para esto dame, Señor, la capacidad de no mirar o de no escuchar voces ajenas, sino solamente escuchar la voz que viene de tu palabra, la voz que viene a través de tu Espíritu Santo, esa voz que me confronta, esa voz que hace una apertura en mi corazón, que me trae confianza, que agiganta mi esperanza, que me da la capacidad de saber que tú eres el Dios que tiene mi vida en tus manos. Eso es lo que tenemos que tener, esta consigna, porque eso va a cambiar muchas cosas en nosotros. Siempre, como dije, si nosotros venimos a escuchar simplemente al hombre, ¿sí?, moriremos, erraremos. Pero si determinamos escuchar la voz de Dios a través de sus siervos, eso cambia. Porque la voz del Señor es la que va a alimentar nuestras vidas, nos va a edificar, hermanos. La voz del Señor nos va a advertir, nos va a corregir, nos va a confrontar, y también la voz de Dios es la que nos lleva a nosotros a través de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo a determinar acciones en nuestras vidas. Porque el que tiene la fe en Dios y en su palabra, seguramente que tendrá que tener acciones para que sus obras no sean obras muertas, sino obras vivas hechas por medio de la fe. Gloria a Jesús. Vamos a estar puestos de pies en esta noche. Entonces, ¿cuántos años caminamos con el Señor? Muchos años, ¿verdad? Quizás algunos han caminado poco tiempo, quizás otros mucho tiempo. Pero, ¿tenemos las mochilas cargadas o vacías? Eso hablo del corazón, ¿verdad? ¿Hemos cargado palabras del Señor? ¿Sabes cómo se sabe eso? En el día malo. En el día malo. En lo porvenir, como habla la palabra en Romano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En lo presente y en lo porvenir. ¿Tú sabes cuál es el porvenir, lo que viene mañana? No sabemos qué viene mañana, ¿verdad? ¿Sabes que sabes cómo sabes si has guardado palabra o no? Cuando en el día que amanece y es el día malo, allí te levantas y te encuentras ya con un gigante. Si guardaste, si estuvimos atentos, si nos mantenemos en un temor reverente delante del Señor, seguramente que allí ese momento Dios enviará de tu corazón a tu mente una palabra de Él, una promesa de Él, que vendrá a tu vida como una palanca para darte a vos seguridad y salvación en ese momento, para levantar tu confianza y para saber de que no estás solo. Allí te vas a dar cuenta lo importante que es oír, retener, guardar y poder vivir por esa palabra. Porque, hermanos, cuando Moisés se encontró en una situación difícil, allí el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa palabra movió a Moisés en fe a decir: Señor, si tú vas conmigo,
si tú no vas conmigo no nos saques. Sin embargo, el Señor respaldó a Moisés y salió con la presencia del Señor de día y de noche. Que palabras como esta puedan estar en tu corazón. Palabras como estas puedan albergar en tu ser interior para que no digas, todo está perdido, ya no hay esperanza, ya no hay nadie a mi lado. No es así. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días y lo va a estar. El Señor ha prometido que Él nos va a llevar y nos va a guiar aún más allá de la muerte. El Señor ha dicho que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero cuando guardamos, oímos atentamente. Porque la voz del enemigo se hace grande. En los momentos difíciles del Hijo de Dios, la voz del enemigo comienza a hacerse grande. Y te comienza a menospreciar y a maltratar y a hacerte sentir que eres un perdido, que no hay esperanza. Sin embargo, cuando guardamos palabra de Dios por haber sabido escuchar, esa palabra se hace mucho mayor que la palabra de nuestro enemigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios viene para respaldarte y para darte vida, para darte confianza y darte esperanza. La palabra del enemigo viene para traer desesperanza y despropósito. Pero quiero decirte que tú estás bajo un llamamiento y bajo un propósito de Dios. Y solamente Dios espera de cada uno de nosotros que tengamos ese oído de sabio, pero también un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón que tiembla y se quiebra delante de su palabra. En un combo, un hombre que teme a Dios y que le cree al Señor. Y eso Dios espera de nuestras vidas, hermanos, para que no reneguemos, sino más vale por la palabra implantada, por esa palabra nosotros vivamos, por esa palabra nos mantengamos en pie, porque no va a ser por nosotros mismos, sino va a ser la fuerza de Dios sobre tu vida, va a ser la compañía del Señor a tu lado para sostenerte. Sabes que el Señor no se duerme. El Señor siempre está presente para ayudar a su pueblo. Cuanto más cuando sus hijos han tenido esa capacidad de oír hablar, de escuchar su palabra, cuando su entendimiento fue alumbrado por su verdad, cuando su mente fue transformada y comenzamos a darnos cuenta que el Señor es el que mantiene su palabra firme para con su pueblo. Entonces en esta noche quizás puedas estar pasando por algún momento difícil, quizás hay cosas que no logras entender, pero si tú vienes guardando palabras y vienes escuchando la voz de su Espíritu Santo a través de sus siervos, seguramente que Dios va a darte una salida de victoria. Entonces vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude. Y si hay un contrapunto de que por mucho tiempo dejaste caer la palabra de Dios, toma ejemplo de su siervo Samuel. Toma ejemplo de su siervo Samuel. Samuel fue dedicado desde niño a Dios. Desde antes que naciese fue dedicado Samuel a Dios. Y dice la Escritura que Samuel no dejó caer ninguna palabra de Dios a tierra. Eso significa, eso muestra un corazón creyente. Eso muestra un corazón temeroso, un corazón que conoce a su Dios y la capacidad de su Dios para hacer obras gloriosas en su vida y en su entorno. Así en esta noche, si hemos dejado caer palabra, tengamos mayor atención, ¿sí? Señor, tú eres digno de gloria. Tú eres digno de todo honor y poder, y a ti nosotros rendimos nuestras vidas. En esta noche, Señor, en tu presencia estamos, y si hay alguien que conoce nuestro ser en profundidad,
eres tú por medio de tu Espíritu Santo. Señor, siempre hemos clamado porque no queremos ser religiosos, sino queremos ser personas, Señor, en una plena comunión contigo, mi Dios eterno. Para ello te rogamos una vez más que nos ayudes, Señor, a disponer todo nuestro ser y desde este día una mayor atención a las Escrituras, Señor, a la voz que tu Espíritu Santo, por medio de tus siervos, lanzas a tu pueblo, para instruir a tu iglesia, Señor, y prepararla para el reino eterno. Preparar a tu iglesia, edificarla en el conocimiento, para que a través de tu palabra, Señor, el carácter de Cristo sea formado en cada uno del cuerpo de Cristo, Señor. Y por ello te pedimos, Señor, de que más que nunca nos ayudes a tener ese corazón obediente y esa mente abierta, Señor, a tus palabras, Señor, con una disposición cada vez, una consigna de lo que escuchemos es para vivir, que lo que escuchemos es para poner por obra, de lo que tú lances es para enviarnos a nosotros en un desafío que se puede, Padre. Por eso oramos, Señor, para que nadie nos quite, Señor, tu palabra, para que nadie, Señor, pueda atormentar nuestros pensamientos, sino por el contrario, en ese conocimiento nosotros en fe podamos activarla para buscar tu presencia, para buscar, Señor, tu rostro, para caminar en tu palabra y para dar a conocer que tú eres nuestro Señor. Padre, en esta noche, yo te ruego en los presentes, que tú puedas alumbrar aún con mayor poder el entendimiento, Señor, para que tu verdad sea revelada a sus vidas, para que cada uno de nosotros, como oramos cada viernes, podamos ser conscientes de las responsabilidades que tenemos para contigo, Señor, por el conocimiento adquirido de parte de lo alto. Señor, ayúdanos y enséñanos, Señor, oh Dios mío, a ser precavidos, a atender, Señor, con mayor actitud de diligencia cuando tú cada día nos hables, para que no nos desviemos, para que no nos deslicemos, sino por el contrario, podamos ser afirmados en tu camino, Señor, para crecer, para fructificar y para ser vasos de honra en tus manos, para tu gloria y alabanza. Señor, muévete en esta noche, porque sabemos de que no hay una obra de hombre que pueda intervenir para cambiar corazones, para cambiar pensamientos y para producir determinaciones sabias. Solamente el poder y la actividad de tu Espíritu haciendo viva tu palabra en cada corazón. Por eso, Señor, aquí yo la dejo bajo la acción y el efecto de tu Espíritu, para que tú hagas la obra conforme para la cual ha sido enviada tu palabra, Señor. En esta noche te alabamos, Señor, y te bendecimos porque sabemos que no volverá vacía, sino que tú tienes un efecto poderoso de transformación, Padre. Gracias te damos por la virtud de tu palabra. Gracias te damos por la acción de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque tú nos traes con propósitos, Padre, y esos propósitos son poderosos, Señor, para ti y para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu buena voluntad. Nos rendimos ante ti, quebramos una vez más nuestra propia voluntad, reconocemos tu señorío, Señor, nos entregamos como esclavo en tus manos y le permitimos, Señor, estar bajo la orden de tus poderosos mandamientos. Gracias te damos, Señor, porque sé que tú has de ayudarnos y seguramente si somos, Señor, oidores y hacedores de tu palabra, seguramente tú nos darás crecimiento, no solamente individual, sino también como congregación, como también como familia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesucristo. Amén.